Sería al huir a México en uno de sus habituales problemas con la justicia que William y su mujer Joan, bajo los efectos de las drogas y el alcohol, se dispondrían a llevar a cabo el mítico pasaje de Guillermo Tell. William no acertaría en el vaso en la cabeza de Joan y la bala penetraría su frente. Burroughs se las arreglaría para burlar la justicia y nunca sería juzgado por el asesinato. No obstante, aquel tremendo episodio le perseguiría toda su vida, construyendo así el cuerpo vital de toda su obra y los pasos que encaminarían toda su existencia. Narcotics have been systematically scapegoated and demonized. The idea that anyone can use drugs and escape a horrible fate is anathema to these idiots. I predict in the near future, right-wingers will use drug hysteria as a pretext to set up an international police apparatus. I'm an old man, and I may not live to see a final solution of the drug problem. You know what, Tom? You might have missed your calling. You should have been a philosopher. Well, Bob, in another life, perhaps. In another life. Nacido en Missouri en 1914, el escritor sería uno de los máximos renovadores del lenguaje narrativo y aún a su pesar por el mismo peso del etiquetaje, una de las proeminentes figuras de la Generation Beat, junto a sus amigos del alma, Lucien Carr, Allen Ginsberg y Jack Kerouac, con quienes coincidiría en la Universidad de Columbia. El intenso viaje que decidirían emprender los talentosos y valientes Beat, inspirados en Dada, en la libre asociación del jazz, el surrealismo y personalidades como Antonin Artaud, les llevaría a destruir las barreras impuestas por un lenguaje ampliamente moralista e encorsetado. Ellos encabezarían los importantes movimientos contraculturales de los 50, manifestando un claro rechazo a los valores estadounidenses clásicos, promoviendo el uso de drogas, la libertad sexual, el estudio de la filosofía oriental, etc. Abordajes que posteriormente constituirían el movimiento hippie. Antes saldrían los imprescindibles Aullido de Ginsberg, En el camino de Kerouac y finalmente El almuerzo desnudo de Burroughs, quien iría enviando por partes toda la novela a su amigo Allen desde su forzado destierro en Tánger, tratando de pasar desapercibido a las fuerzas policiales. Ya de pequeño, William habría descubierto sus inclinaciones homosexuales y su pasión por las armas de fuego, pasión a la cual no renunciaría jamás. Como principal premisa de su abordaje literario, se tomaría desde el inicio a sí mismo, incluso en la precursora Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, escrita junto a Jack Kerouac, y que solo después de la muerte de Carr en 2005 se publicaría para posteriormente ser llevada al cine por John Cockridas, Kill Your Darlings. Ya en esta novela, Burroughs se detallaría a sí mismo como principal leitmotiv literario. Y aun si en aquella fría novela sus personajes apareciesen bajo otros nombres, en la magnífica película basada en los hechos reales ocurridos en los albores de la Generation Beat, todo se revelaría sin tapujos. También antes del trágico suceso ocurrido en México, Burroughs habría publicado Yonki bajo el seudónimo William Lee, libro interdicho y prohibidísimo que marcaría toda una revelación de principios contra la hipocresía imperante. En aquel,
Burroughs explicaba que para llegar al paraíso de la droga hay que hundirse en el infierno, puesto que ambos son lo mismo, y la degradación nunca está muy lejos de la revelación. Pero después de la muerte de Joan, la vida de William tomaría un rumbo radicalmente emergente. Empezando con su obra más conocida, El almuerzo desnudo, William se volcaría de cuerpo y alma en la persecución de sus propios fantasmas, revelando en todos sus libros su inmenso dolor sin escatimar ni el más ínfimo detalle de su alucinado, excesivamente lúcido viaje a través de la culpa. Al principio, la obra del influyente escritor empezaría siendo formalmente convencional, aunque sus temas serían siempre la misma polémica personificada, como en la susodicha Yonki o en Queer, Marica, solo publicado en 1985. Pero cuando Burroughs se entregase definitivamente a las técnicas del cut-up que aprendería de su amigo el pintor Brian Giesing, empezaría a experimentar con los collages narrativos más extremos en un notable esfuerzo por destruir las normas sintácticas y semánticas sin con ello perder el hilo narrativo. Así, a través de esta técnica surrealista, nacería la trilogía La máquina blanda, El ticket que explotó y Nova Express. Como habrán notado otros pensadores antes que Burroughs, el ser humano está alienado por el lenguaje. Sin embargo, William tomaría la premisa del lenguaje como un ser parásito, un virus que elige nuestra mente para anidar. Sin embargo, los seres humanos infectados que lo padecen no saben padecerlo. Por eso la revolución auténtica es de índole mental, tal y como proclamaba Artaud. La revolución es asunto del propio. Y para Burroughs, deshacerse del lenguaje sería el primer paso. Así, gran parte de su obra, plagada de humanos, extraterrestres, seres inorgánicos, demonios, etc., están enfrentados en esta guerra, afanados por destruir, perpetuar el virus del lenguaje. Con la trilogía Ciudades de la Noche Roja, El lugar de los caminos muertos, Tierras de Occidente, Burroughs consigue el equilibrio perfecto en la accesibilidad a sus extraños mundos, la experimentación y la revolución que siempre le habría caracterizado. La experimentación, el surrealismo y la sátira serían los elementos más destacados de sus novelas, y la influencia de su literatura trascendería con creces el movimiento beat, expandiéndose hasta su muerte en 1997 a toda clase de manifestaciones artísticas de contracultura. Así, su obra sería superlativamente inspiradora para músicos como su amiga Patti Smith, Ian Curtis, Kurt Cobain, David Bowie y un larguísimo etcétera. Muchas personalidades de la contracultura empezarían a llamarle para sus obras de carácter participativo. En Home of the Brave, la performer Laurie Anderson manipularía la frase de Burroughs, "Language is a virus", y subiéndole finalmente al escenario para bailar con el tipo que daría nombre al disco, "You're the guy I want to share my money with". En el álbum tributo a The Doors, Stone Immaculate, aparecería recitando los poemas de Jim Morrison. También saldría en el vídeo de Ministry, Just One Fix. Y en películas como la maravillosa Drugstore Cowboy de Gus Van Sant, la cual estaría basada en la obra autobiográfica de James Fogley. En aquella, William figuraría como Tom, el cura, un retirado pastor yonki, siempre preparado para un chute de primera. Aparte de codearse con figuras como Keith Richards, Ringo Starr, Paul McCartney o Andy Warhol, arroparía y colaboraría con bandas emergentes como Sonic Youth, Nirvana y músicos de la talla de Frank Zappa, Richard Hell, Nick Cave, Tom Waits, Mick Jagger y Philip Glass. La influencia de su obra y en particular por su novela de revoltosos seres andróginos, The Wild Boys, se le consideraría, con todas las credenciales del mundo para hacerlo, el padrino honorario del movimiento punk. William además narraría poniendo su voz en off a la inolvidable Querelle de Rainer Werner Fassbinder, bien como al maravilloso corto de animación stop motion de Nick Forkin y Francis Ford Coppola, Junkies Christmas. Pero ya en los 60, con Anthony Balch, grabaría para Psychic TV
Towers Open Fire y Ghost at Number 9, recuperadas en 2005. Burroughs inspiraría a los cineastas japoneses Koji Akamatsu para su bellísima y angustiante Go Go Second Time Virgin, al padre del mítico Tetsuo, el hombre de hierro, Shinya Tsukamoto, en la física y escalofriante Tokyo Fist, y otro no menos pasado de tuerca, Takashi Miike, con Visitor Q, desmesura nipona para perder los sentidos y toda relación moral. A Burroughs, a su obra y a su vida podemos conocerla mejor a través del documental que llevaría por título William Burroughs, de Jean-François Vallée, o en la magnífica A Man Within, de Johnny Lazer. Pero sería El almuerzo desnudo de David Cronenberg que mejor y de forma más intensa lograría captar la esencia de este todo indisociable que es la obra y la vida de William Burroughs. David Cronenberg acababa de comprar su primer ordenador portátil cuando desde Londres regresaba a su Canadá natal y empezaba a darle forma a un guión en el cual se entremezclarían de forma inusualmente lograda los mundos descritos por Burroughs en su novela Naked Lunch y las propias fantasías del cineasta que tan buenos resultados le habían dado. Este dato del ordenador nuevo de David es sustancialmente significativo una vez que la película versaría directamente sobre el proceso creativo de Burroughs y del suyo personal. Y esto no se verificaría solamente en términos visuales a través de esas magníficas máquinas de escribir que en las alucinaciones de sus protagonistas toman la forma de asquerosos insectos con anos parlantes que les dictan lo que tienen que escribir, como suele parecernos a tantos escritores cuando la fluidez parece ser nuestro principal motor, ni se verificaría solamente en los fantásticos extraterrestres de la interzona. Los mundos de Cronenberg y de Burroughs variarían en distintos aspectos. Por ejemplo, la cuestión de la homosexualidad, tan patente en la obra de William, se distanciaría radicalmente de los anhelos del canadiense, mientras que para Burroughs, después del accidente con Joan, las mujeres serían tomadas como seres extraterrestres, especie distinta a los hombres. David solo podría considerarlas semejantes. No obstante, el carácter biográfico que le atribuiría a la película en la irregular adaptación de la novela del autor que trataría de ilustrar, transformarían aquellas aparentes diferencias en una perfecta simbiosis. Finalmente es lo que puede disfrutarse en esta típica adaptación. Tan imposible en ciertos pasajes como visionaria en otros, que en principio parecerían imposibles de emular. Metáforas visuales increíbles que encontraría David a través de la creación de títeres y un delicado trabajo de manipulación que a principios de los 90 convertirían esta obra impar automáticamente en obra de culto. David podría no haber probado las drogas más que durante la Revolución de los 60 y tal vez los estados alterados que proclama la obra de Burroughs podrían ser lo último que le interesase. No obstante, parejo a su propio imaginario pleno de transmutaciones, de seres de la nueva carne en infinita mezcla mutante hacia la inevitable fusión con la máquina, transformarían el almuerzo desnudo en algo impensable, imposible para muchos, perfecta ensoñación de pesadilla para otros. Y lo más interesante después de toda paranoia despedida, de sus mundos alternativamente absurdos, dolorosos, crueles y atroces, David lograría subrayar exactamente el denso proceso interior por el cual pasaría toda su vida William para escribir lo que escribió. David escribiría así la suma legible de un dolor imposible de soportar sin drogas, imposible de descifrar bajo sus efectos. Mamá, 僕出かけるもうママに観光バスが止まり観光鳥が鳴くだろう No see you again 僕を裏切り差し入れしなかったパンサノディジャンやミラやノーマルメラはもう不景気さ僕
起して赤いネオンも全身色じゃなく熱くないナイフの側に集まってたのに今はおまわりの公園おまわりの僕のリビングルームおまわりの僕のコーヒー No see you again 僕が作ったブラックリストよ帝王切開される地図ママ僕出かける差し当たり夜の都会へ裸のランチ血のランチインポと薬の関係ともさっぱり手を切るママ僕出かける僕のおまわり殺しに僕のみんなを殺しに